Abrimos el expediente de archivo de uno de los casos más sonados de Puerto Rico, la desaparición del niño Rolandito. Siempre que uno busca Rolandito, pues la única persona que en el momento se había hablado, pues era, ¿verdad? Pues la expareja de su mamá. Él va a la casa y menciona que dame el nene que le voy a comprar una bicicleta. Y ella pues se negó y luego entonces ese mismo día ocurre la desaparición del niño. Tu hijo, ¿verdad?, vio claramente al niño montarse con su padrastro y que pues, para ellos eso no es un misterio, que eso es lo que es. No hay suficiente evidencia para poder acusarlo a él de nada. De este caso en particular salieron muchas teorías de que él estaba en República Dominicana, de que a él, ¿verdad?, lo vendieron como tráfico humano. ¿Aparecerá Rolandito? Buenas noches y bienvenidos al cuarto capítulo del expediente con Silvia Hernández aquí en Veo PR. Los invito a suscribirse a nuestro canal, a darle a la campanita para todo el contenido nuevo. Como siempre, vamos a tener un episodio nuevo todos los domingos. Esta vez continúa abierto el expediente de Gabriela Nicole Prats, pero esta noche abrimos nuestro primer expediente de archivo, la desaparición del niño Rolandito, y tenemos invitados especiales para hablarlo. Pero antes, hace 27 años, un 7 de julio de 1999, Rolando Salas Jusino, de 4 años, jugaba en el parque de la urbanización Colinas del Plata en Toa Alta, donde vivía junto a su madre Iris Jusino cuando desapareció. Según declararon otros niños, alguien en una guagua se lo había llevado. Desde el inicio del caso, el nombre de Roberto Gotay Valcárcel, expareja de la madre de Rolandito, salió a relucir. Esa tarde, Gotay Valcárcel visitó la residencia de la mujer en violación a una orden de protección por violencia doméstica en su contra y le pidió permiso para llevar al niño a comprarle una bicicleta y ella no lo permitió. Aunque sigue siendo el principal sospechoso de la desaparición de Rolandito, Gotay Valcárcel nunca ha sido acusado o vinculado directamente con los hechos. A 27 años de la desaparición de Rolandito, han sido múltiples las gestiones que la Policía de Puerto Rico, FBI, la Interpol y otras agencias han hecho para intentar dar con el paradero del menor, que hoy tendría 31 años, pero todas han resultado infructuosas. Su padre, Rolando Salas, no ha dejado de buscarlo en estos 27 años y alberga la esperanza de que éste esté vivo. Vamos a ver un pedacito de una entrevista que les realizamos para Día a Día al padre de Rolandito. Ya hace unos meses Rolando nos había adelantado en Día a Día que habían unas confidencias que habían llegado sobre que supuestamente hay un hombre que podría ser su hijo Rolandito, que desapareció hace 25 años. Sin embargo, hoy esto es la noticia de primera plana, que hay gente que está asegurando que Rolandito ya apareció. ¿Tú entiendes que Rolandito ya apareció? Pues mira, déjame decirte, eso sería una irresponsabilidad de mi parte porque no se le han hecho pruebas. La persona pues tiene unos rasgos que coinciden con los de mi hijo, ¿verdad? Pero no puedo dar certeza de una cosa así, de decir yo irresponsablemente de que apareció Rolandito. ¿Tú viste imágenes de esta persona que la Interpol dice que podría ser él? Sí, he visto fotos, vi algunos rasgos que sí, hay un porcentaje alto de que sea mi hijo, pero no puede haber certeza. No puede haber certeza hasta que no se hagan las pruebas correspondientes. ¿Sabes por qué no se han hecho las pruebas antes de hacerlo público? Pues mira, no se han hecho las pruebas porque esta información le llega a Interpol hace un mes atrás. La Policía de Puerto Rico sí la tuvo
muchos meses antes y no hicieron nada porque pues será porque no tienen recursos, pero sí sabemos que Interpol pues cuenta con todo eso y ellos sí están trabajando. ¿Tú has tenido comunicación con esta persona, con el que dicen que es tu hijo? No he tenido comunicación. Con quien sí he tenido comunicación fue con el que dio la confidencia. ¿Y él te dice que es tu hijo? Sí, él ha estado mucho tiempo investigando, ¿verdad? Investigando la información que ha salido en la prensa de mi nene y ha hecho unas comparaciones por fotos y y mira si da positivo que la misma Interpol está bien entusiasmada con esa información. Esa entrevista fue en julio de 2024, cuando en varios medios aseguraron en ese momento que Rolandito había aparecido. A ese joven se le hicieron pruebas de ADN y resultaron negativas. Pero al igual que usted y yo, hay muchos jóvenes que han comenzado a trabajar casos y este ha sido uno de ellos y lo hacen también en YouTube y sus redes sociales y estoy bien contenta porque es un choque de generaciones. Aquí está el hippie boricua. Hola. Muchas gracias, Silvia, por la invitación. Gracias. Y está CrimePod. Saludos. Gracias Silvia, por un venir placer. hasta acá. Gracias Tú a ti. nunca eres de enseñar la cara. No. Recientemente he tenido algunas apariciones gracias al hippie y otras personas, pero yo me mantengo casi siempre en el anonimato y uso mucho lo que es el formato audio de podcast. Y pues no es que tenga miedo de revelar mi rostro, sino que pues así fue que como comencé y recientemente pues he tenido que dar mi cara. Bueno, vamos al archivo que acabamos de abrir en el expediente, que es el de Rolandito. Vamos a empezar contigo, hippie. ¿Qué tiene el caso de Rolandito que te motivó a ti a hacer pues un podcast relacionado a él? Pues mira, esta desaparición fue en el 99 y yo soy de la generación del 92. O sea que yo tenía alrededor de 6 a 8 años, ¿verdad? 8 años cuando pasó esto. ¿Y qué pasa? Que en mi casa esto fue un cuco. Esto fue, a mí no me dejaron salir, a mi mamá, nos encerramos temprano, ya el parque se salió de la opción de jangueo, yo como chamaquito. Esto, en toda mi crianza, fue un cuco que ahora de grande, pues que tengo, ¿verdad?, las herramientas para poder investigarlo y empaparme más del caso, pues quise regresar, ¿verdad?, a ese sentimiento de en aquel momento que era como que de misterio, qué estaba pasando, quién es Rolandito. Yo era un niño, todavía no entendía qué estaba pasando. Y de adulto, pues, volver a revisitar el caso, pues me abre, ¿verdad?, las posibilidades y hacerme preguntas más allá de las cosas que simplemente salieron en las noticias, pues tratamos de hacer la investigación para convertirlo en un documental, ¿verdad?, que sale por nuestras redes y al igual que otros, pero en este específico, con eso mismo, revivir esa nostalgia de aquel momento. ¿Y en tu caso, CrimePod? En mi caso, yo me dediqué a cubrir los casos que más impactaron en Puerto Rico, que más conmocionaron al pueblo. Y yo comencé haciendo casos que personalmente me recordaba, que me impactaban a mí. Y obviamente uno de estos casos fue el caso de Rolandito. Es un caso que yo soy un poquito mayor que hippie. Está bien, no entremos en esa parte, no entremos ahí. Yo era adolescente y pues lo recuerdo, estaba en la escuela superior, recuerdo cuando pasó este caso. No lo veo desde la misma perspectiva de él, en el sentido del miedo y demás, porque ya era ya un poco más grande, pero sí recuerdo el impacto que tuvo y no había un caso similar por lo menos en esa época de los 90, no hubo un caso similar. El otro caso así que yo trabajé fue el caso de los hermanos Corona, pero eso fue como en los 70. Imagínate. Y este caso pues fue bien impactante y fue uno de estos casos donde se empezó a utilizar la tecnología y se empezó a utilizar las imágenes estas de digitalmente ir envejeciendo a este niño hasta llevarlo a la edad que tiene o debería tener ahora, ¿no? Y eso pues se mantuvo siempre vigente y todos los años siempre se toca el tema, cada vez que hay un aniversario importante y siempre está la esperanza, particularmente en el caso de los padres, de que pues aparezca con vida. En el caso tuyo, hippie,
no quisiera entrar en teorías, pero obviamente tú estudiaste, y voy con la misma pregunta con CrimePod. Obviamente para tú hacer cualquier tipo de trabajo, y obviamente pues me consta, uno tiene que buscar información. Claro. Siempre que uno busca Rolandito, pues la única persona que en el momento se había hablado, pues era, ¿verdad? Pues la expareja de su mamá. Porque hubo un comentario que él hace, según lo que dijo Iris Jusino en ese momento a la policía, que era que, pues, iba a quitarle lo más que llamaba en la vida. Correcto. ¿Qué piensas tú de lo que tú has investigado, has buscado, de lo que ha salido en tu documental? ¿Qué giro tú crees? Rolandito, ¿ustedes creen que esté vivo? Y con todo el respeto que, ¿verdad?, me merece doña Iris, la madre, y Rolando sobre todo, que siempre ha estado buscando a su hijo y siempre dice que está vivo. Pues mira, yo personalmente, decir que está vivo pues, sería una irresponsabilidad, ¿verdad? Pero yo creo que si fuera a estar vivo con la tecnología que tenemos hoy día y la accesibilidad, ¿verdad? De tú googlear tu nombre y saber quién tú eres, saber tu historia en nada, está online, pues yo creo que si de verdad está vivo, pues creo que él quizás quisiera tener un interés de aparecer y volver a sus padres que llevan tanto tiempo buscándolo. A mí el panorama en donde él exista y él no quisiera volver a su hogar a ver a sus padres, me parece bien, un poco no real. Pero también, ¿verdad? Como estudiamos la historia, también me gusta mencionar todo lo que fueron las teorías. Y de este caso en particular salieron muchas teorías de que él estaba en República Dominicana, correcto, de que a él, ¿verdad? Lo vendieron como tráfico humano. O sea, hay muchas teorías que adornan, ¿verdad?, lo que es la historia, pero que al final siempre se quedaron en teorías. De hecho, salieron en aquel tiempo, recuerdo, clarividentes diciendo que estaban, ¿verdad?, que ese niño lo enterraron en tal lugar y allá llegaron a hacer investigación y resultó que los huesos los huesos eran de perro, ¿no? O sea, que se hizo, ¿verdad?, un poquito hasta un show, ¿verdad?, con el caso, que al final, pues, cuando estudiamos el caso completo, pues hay que añadir todas esas teorías que nunca se confirmaron, pero a mí por lo menos siempre me gusta añadirlas porque pues son parte de lo que fue el enigma, el misterio grande de Rolandito. ¿Qué continúan las teorías para ti? Pues, una de las teorías que me llamó mucho la atención, que mencionaste lo de los huesos de perro, hubo un babalao o un tipo de santero que se mencionó, que estaba haciendo unos rituales del palo mayombe con los huesos de Rolandito y que encontraron una carabela pequeña que estaban alegando que era la del niño y demás, y resultó que era hecha de cemento. Y el mismo santero explica que eso ellos lo hacen para sus cultos y para adorar y demás sus santos. Pero yo en mi podcast trato de no plantear mis teorías, pero ciertamente cuando uno va leyendo la información, uno mismo va creando un rompecabezas, como que armando un rompecabezas, y obviamente la figura que mencionas de Roberto Gotay, pues sale en todas partes, y en el caso de lo que es la evidencia y lo que trabajan los tribunales, pues no hay suficiente evidencia para poder acusarlo a él de nada, porque si lo llegan a acusar y se tiran la maroma de hacerlo, el caso se va a caer de inmediato porque no hay nada. El único testigo era un niño, más o menos de la misma edad de Rolandito, que dice que se montó en una guagua con su papá, porque él entendía que Roberto era el papá del nene. Eso sí llama mucho la atención. El niño no creo que se vaya a inventar eso, pero al mismo tiempo, pues, es un niño, quizás no vio bien lo que estaba pasando. 4 años lo que tenía. A lo mejor era otra persona la que pasó por allí, pero la particularidad del caso, cuando ese día él le hace el comentario que indicaste, de que te voy a hacer daño por lo más que te duele, él va a la casa y menciona que dame el nene que le voy a comprar una bicicleta, y ella pues se negó, y luego entonces ese mismo día ocurre la desaparición del niño. Todas esas cosas pues crean esa sospecha hacia Roberto Gotay Valcárcel. A mí me recuerda la
la psicología de él un poco a otra persona que no me acuerdo el nombre ahora mismo, creo que se llama Roberto también, que es el caso de Yexeira, la joven que conocían como la bailarina, donde... Roberto, me no te acuerdo- preocupes que yo me no voy recuerdo a el apellido, acordar. pero en el caso de él, lo que me recuerda o lo que se me hace bastante parecido entre ellos dos es que ellos no tienen el interés de hablar. En el caso de Yexeira, pues esta persona, aunque lo acusaron y lo encontraron culpable, él, Quiñones. Quiñones, Roberto Quiñones. Roberto Quiñones, él no va a decir nunca, quizás lo diga en algún momento, pero él no va a decir nunca dónde está el cuerpo de ella. Pero es importante también, porque sí, tal vez en esa parte puedo coincidir contigo, pero ese caso yo le di cobertura en el tribunal. Y recuerda que ese fue un caso circunstancial. Claro. O sea, realmente, pues él salió culpable, está purgando, ¿verdad? De hecho, sale ahora mismo de la cárcel y tiene una novia y va a la iglesia porque le dan esos permisos. Pero yo recuerdo que ese es un archivo que voy a abrir pronto, así es que estén pendientes para Vamos a ver. invitarlo. Ese caso tuvo la particularidad de que a él lo acusan porque había un patrón de alegada sangre. violencia doméstica y porque aparece Ok. una gotita de sangre, fue por, ¿verdad? En la parte de atrás de su guagua. En el caso de la desaparición de Rolandito, Roberto Gotay pues ha estado confinado múltiples ocasiones en Florida por robo, por Diferentes otras cosas. Pero tienes toda la razón. Nunca habló, nunca tuvo, ¿verdad? Uno esperaría. Dijo después que le había dicho eso a la mamá relajando. De hecho, me quiero añadir a esa, ¿verdad? Que todavía la versión del niño que vio a Rolandito montarse en la guagua de su papá, ¿verdad? Esa versión todavía sigue vigente porque cuando yo saqué el documental el año pasado, a finales del año, me contactó el papá de ese niño. Y él todavía me dice que todos estos años después, esa es la versión que más ellos creen, siguen creyendo que para ellos fue el papá de Rolandito, Roberto, quien se lleva El padrastro. El padrastro, perdóname, quien se lleva al nene en su guagua, que para ellos esto no es ni siquiera debatible, ¿me entiendes? Que para esto es lo que ellos creen. ¿Están seguros de que es eso? Están seguros O sea que según el documental que tú hiciste, que tuviste la oportunidad de conversar con el papá de ese niño que fue testigo posterior al documental, él me contacta. y te dice, Y me dice, que ellos se sostienen sí, ellos en se eso. sostienen. O sea que él, Todavía- a pesar de su edad, se sostiene en Correcto, eso. sostienen de que su hijo, ¿verdad?, vio claramente al niño montarse con su padrastro y que pues, para ellos eso no es un misterio, que eso es lo que es. El hecho de que ustedes como, ¿verdad?, creadores de contenido todos los años trabajen esto, sin duda, no solamente ayuda a los padres, ¿no? Sobre todo al papá que ha sido más vocal, es la realidad, siempre ha estado ahí, sino también, pues, mantiene viva esa búsqueda. Ese es el propósito. Sí, en el caso mío, yo poco a poco me fui dando cuenta que estaba creando un archivo de casos que se puede utilizar más adelante para distintos propósitos. Quizás cuando yo empecé no tenía eso en la mente, pero con el tiempo me di cuenta de que estoy creando como una biblioteca de casos. Y te lo digo porque, por ejemplo, tú que eres reportera, que yo te he visto a ti en la televisión a cada rato, pues a lo mejor cuando ocurre algo de momento, tú lo reportas y tú dices, mira, acusaron a esta persona de cometer abuso sexual y demás. Y de momento no se sabe qué pasó con ese caso. No se sabe si la persona fue encontrado culpable, si lo absolvieron. En lo que yo hago, yo tomo esos casos viejos y los construyo completamente hasta el final. Porque así tú puedes ver la historia completa. Cómo fue el proceso en el tribunal, cómo fueron los hechos. Y pues una persona que quizás escuchó de un caso pero no recuerda lo que pasó, puede acceder a esa información y puede enterarse de qué fue lo que pasó hasta el final. Que eso yo entiendo que es el propósito que tiene actualmente lo que yo estoy haciendo. ¿Y en tu caso? En mi caso va por ahí también, pero también me gusta siempre añadir que muchos de estos casos, lo que es el de Lorenzo, el de Rolandito, que también, Rolandito, Lorenzo, lo hemos trabajado, tragedias en Puerto Rico, a mí me gusta tocarlos porque muchos de esos casos
el problema grande viene por errores que usualmente hoy seguimos cometiendo, Sí. ¿verdad? En este caso de Rolandito, por ejemplo, yo que ahora soy padre, ahora me convertí en padre, tengo una nena de 4 años, pues, Felicidades. gracias, es bien, lo veo como desde otros ojos, porque para mí mi enseñanza es como que yo no puedo dejar mi hija sin mirarla un segundo, porque en un segundo pasan estas tragedias en donde 27 años después, 27 estamos todavía, ¿verdad? Hablando de esto. Yo como padre pues me llevo de que yo no, si estoy en el parque y está bajo mi cuidado, pues yo no voy a estar un minuto sin estar pendiente de ella. En el Lorenzo igual, en tragedia en Puerto Rico que hemos cometido errores que me gusta siempre recalcarlo, decirlo bien claro en los documentales, para quien sea que esté escuchando documentales y tenga en su poder no cometer este error en un futuro, claro, ¿verdad? Pues pueda evitarlo y tratar de evitarnos tragedias, que al final es lo que queremos siempre. ¿Aparecerá Rolandito? Bueno, es una pregunta bien difícil. Para mí, en lo personal, ha pasado demasiado tiempo y uno quisiera que apareciera. Y han habido casos de niños que han aparecido 20, 30 años después, pero a mí mi sentir es que no. En tu caso. Mira, yo, como a mí siempre me gusta ver un poco, ¿verdad? Ser optimista siempre, pero con un poco de la realidad, siempre agarrándola de la mano, ¿verdad? Y ha pasado, como dice Crime, ha pasado tanto tiempo, yo jamás le diría a un padre que está buscando a su hijo, hacía 30 años, 50 años, 60 años, que deje de buscarlo, ¿verdad? Claro. Yo nunca le diría eso. Pero de creer que hoy está vivo, como te dije al principio, creo que tenemos tecnología suficiente para que si esa persona todavía está vivo y tuviera interés de regresar a donde, ¿verdad? A su hogar, pudiera hacerlo, creo que bien fácil, ¿verdad? Si él quisiera. Ahora, no sabemos las condiciones, si está vivo, a lo mejor lo tienen raptado, no sé, o sea, muchas teorías de conspiración. Pero si está vivo y él quisiera regresar, tiene los medios para hacerlo. Si no lo ha hecho, pues entonces no, la posibilidad donde una persona como él no quiera regresar, pues yo la veo un poco imposible. Bueno, antes de volverle a pedir que se suscriba a BOPR, le dé a la campanita y que todos los domingos vamos a salir con un capítulo nuevo. Déjenos saber en los comentarios qué piensa usted. ¿Usted cree que a estas alturas pues podría aparecer Rolandito? Y yo quiero tirarlos al medio e invitarlos otra vez, si ustedes me hacen el favor. Pero quiero saber qué 3 casos, Crime Pod, tú discutirías conmigo. Ya sé uno, estoy segura de que tú discutirías conmigo. Es que hay tantos casos que yo te he visto a ti trabajar que me gustaría hablar contigo. Dime, por a ver. ejemplo, el caso Dime 3. Te voy a decir el caso del niño Lorenzo. Ají te voy a decir que no desde ya, pero dale. Vamos para el segundo. El caso de Pablo Casellas. Sí, ese es icónico. Te lo digo porque cuando yo trabajé ese caso, yo a veces uso clips en mis episodios. Y esa entrevista que tú hiciste me pareció tan fascinante que yo tuve que ponerla completa. Y yo la utilizo hasta para hacer un análisis psicológico. No soy psicólogo, ¿verdad? Pero hacer un análisis psicológico de cómo tú fuiste llevando esa persona a que se comportara de una forma. Y ese es un caso que definitivamente... Y dime el tercero, a ver, un 3, si te acuerdas. Wow. Si es 2, son 2, no hay problema. En lo que vas pensando. Quizás el caso de Félix Verdejo también es un caso bien importante. ¿Y tú? A mí me encantaría en un futuro, cuando, ¿verdad? Esto de Antonesca se resuelva, poder tocar esto, ¿verdad? Sentarnos y hablarlo más. El asesinato de Gabriela Prats. Con toda la información completa. Exacto, con todo completo. Otro que me gustaría siempre, que yo me busco un fueguito, yo creo que en las redes, fue el del biólogo y el enfermero y el biólogo. Yo me busco un fueguito. El que quiera saber por qué, pues vaya a mi canal de YouTube. Exacto. Vea por qué me busco un fueguito. Y el tercero, dime, que ya sé cuál es. El tercero para mí, Lorenzo. Ese para mí. Pensé me ibas a decir Casella. Bueno, Casella. Ya te dijo que no. Sí, ya me dijo que no. Lo que pasa es que Casella, obviamente, igual que Crime, pues para mí, yo defino esa entrevista como the end game, como el principio del final, por lo menos para Pablo Casella. Y yo me he sentado a clip por clip y decir, en este momento, míralo cómo está. O sea, en este momento ahí se acabó todo. Y me parece fascinante cómo tú guiaste esa entrevista
¿Cómo le hiciste creer al principio? Pablo, pero quizás le hiciste creer como que ibas de su lado hasta que le hiciste las preguntas que era y lo llevaste por otro lado. Y en verdad, pues, esa entrevista para mí es digna de estudiar y pues sí, hay mucho que hablar ahí. Bueno, ¿puedo, José Iturbe, puedo hacer el spoiler desde ya? Bueno, señores, mire, el segundo expediente de archivo se abre la semana que viene y es precisamente el asesinato de Carmen Paredes Cintrón. Por primera vez estamos preparando desde ya algo especial porque este próximo 14 de julio pues es el aniversario de ese asesinato, fue en el 2012 y esta servidora casi lo habla con el hippie, pero pues aproveché que, ¿verdad? Claro. Tengo mi podcast y voy a estar hablando todos los pormenores de esa entrevista que también cumple aniversario y cosas que usted ni se imagina que pasó para lograrlo. Así es que gracias a ambos. Gracias por a ti. permitirme. Se Y te va a vamos a repetir. hablar para el podcast del hippie. Así va a ser Y- Mucho gusto. igual para Crime, pues los espero aquí, Claro que los sí. espero aquí, déjennos saber en los comentarios. Ahora vamos a la agenda por los tribunales. El juez Rafael Taboas encontró no culpable a Jeremy Serrano Alicea, a quien se le imputaba el asesinato de los estudiantes peruanos Sergio Palomino Ruiz y Franco Medina Angulo. Esto fue en el negocio Emoji de la calle Loíza en mayo de 2023. Este próximo 6 de julio continúa la selección del jurado en el juicio contra Antonieshka Avilés Cabrera por el asesinato de Gabriela Nicole Prats. El miércoles 8 de junio continúa el día 17 del juicio por jurado contra Elvia Cabrera Rivera. También el miércoles 8 de julio es la vista preliminar contra el baloncelista Walter Hodge por un caso de alegada violencia de género. El viernes 10 de julio sería el día 18 del juicio contra Elvia Cabrera Rivera. Y continúa abierto, como todas las semanas, el expediente del asesinato de la jovencita Gabriela Nicole Prats. Esto fue una semana bastante agitada de las dos acusadas. Comenzó la selección del jurado de Antonieshka Avilés Cabrera y fue el día 15 del juicio contra su madre Elvia Cabrera Rivera. Para discutir ambas cosas, le doy la bienvenida a alguien que admiramos mucho, que es el licenciado Luis Valentín, que regresa a la práctica privada luego de haber estado varios años en fiscalía y ser uno de los fiscales que tuvo a su cargo el caso contra Mayra Nevares Torres por la muerte de Justin Santos, entre otros. Licenciado, Muchas gracias por la invitación. acabadito de salir de fiscalía. Acabadito. Efectiva ayer a las 5 de la tarde, así que estamos esperándonos. Gracias por la invitación. Obviamente, una de las razones por que lo quería era por eso, porque usted está acabadito de salir y regresando entonces a la práctica privada. Vamos a empezar con Antonieshka Avilés. El lunes se comienza, el martes debo decir, la selección del jurado, se llama desansiculación del jurado, pero yo para que la gente lo entienda en Arroyo Habichuela, pues le digo así, es lo mismo. Y el juez que lleva el caso minutos antes, no quiero decir regaño, pero sí censuró unas expresiones que hiciera la Sociedad para Asistencia Legal que representa a la acusada Antonieshka Avilés, de que tenía que despachar a todos los paneles de jurado que había citado desde hace 3 meses, porque eso pues le violaba los derechos a Antonieshka Avilés por el exceso de prensa, etcétera. A su juicio, y viendo usted para los dos lados, ¿verdad? Como abogado criminalista de defensa y como fiscal, usted ha atendido casos de jurado. Eso es correcto. Yo cubrí algunos. ¿Eso realmente es una violación de derechos a su juicio? El que un juez se adelante tal vez a citar paneles, aunque el cliente no haya dicho. Bueno,
De ordinario, cuando hay un caso que está corriendo de una naturaleza criminal y de un delito tan importante y tan serio como lo es un asesinato en primer grado, los jueces pueden tomar previsiones para que no haya dilación innecesaria en los procesos y puede haber un juez o jueza que ya tenga en reserva unos paneles citados, y eso pasa usualmente, eso no va en detrimento del debido proceso. Las mociones que hace referencia, Silvia, de la Sociedad para la Asistencia Legal, dieron paso a ese regaño, ese tapaboca, como decimos, ¿verdad? Porque una censura enérgica o una censura que hace un tribunal, cuando el Tribunal Supremo, es eso, mira, absténgase. Estate quieto. Primero, la Sociedad para la Asistencia Legal está haciendo el trabajo de defensa que un abogado prudente y competente hace, así que no tengo por qué restarle los méritos. Ahora bien, en el contexto de lo que está diciendo en cada acápite, de que va en detrimento del debido proceso y de que no se le va a garantizar un juicio imparcial, que la isla es pequeña, que mucha gente ya sabe, irónicamente, la defensa, cuando ha esbozado públicamente que hay una cobertura mediática, va precisamente a los medios. Pues entonces tienes que ser bien comedido de que eso no te juegue en contra. Eso es por un lado. Y por otro lado, no podemos pasar por alto que uno de los juicios más mediáticos en la historia del mundo fue el de O.J. Simpson. Ese fue mediático, desinsacularon por 8 meses y el jurado lo absolvió. Y eso no es sinónimo de que ya las personas están con su mente hecha. Eso no es así. Están prejuiciados. Yo confío en que las personas, cuando se escoge un jurado, tanto la defensa como el Ministerio Público y las fiscales tienen la oportunidad en Puerto Rico de hacer preguntas. Y de escudriñar y ver si es una persona liberal, si es una persona conservadora, si es una persona religiosa, si es una persona que tiene alguna aversión a la policía. Todas esas preguntas se les da la oportunidad. Y las reglas de procedimiento criminal establecen unas recusaciones que tiene cada bando, cada defensa, como el Ministerio Público. De ordinario, si el delito es grave con pena de 99 años, tiene 10. Si se ve en conjunto con un coacusado, pues se extienden. Y esas recusaciones, que se llama la recusación perentoria, al amparo de la regla 123, si mi mente no me falla, lo que establece es que por cualquier razón, porque no me gustó ese candidato o candidata, no me gustó, y por la razón que sea. La mamá. Déjame aprovechar, porque usted tuvo uno de los casos mediáticos más, ¿verdad?, de los últimos tiempos, que fue, ¿verdad?, el juicio, aunque fue por el Tribunal de Derecho, contra Mayra Nevares Torres, pues por causarle la muerte manejando en estado de embriaguez a Justin Santos. Pero fue un caso que se conectaron millones de personas. En y fuera de Puerto Rico. Porque obviamente pues la madre de Justin y el hermano de Justin pues eran figuras públicas, y porque la gente se metió en ese caso. ¿Cambia en algo ahora que ya pues usted sale de fiscalía? Lo digo porque se juzga también por lo que sale, por lo que uno está viendo, porque tal vez el pueblo no está acostumbrado a los procesos como lo estoy yo, porque lo cubro cuando no hay cámara. ¿Cambia en algo esa presión de que está observándote todo el mundo, lo que dices, lo que hace, y que los otros abogados, qué disparatero, esto, lo otro? Pues tengo que ser bien honesto. En la gran mayoría, a base de mi experiencia y lo que he escuchado con compañeros y compañeras, sí crea una presión adicional. Eso es cierto. En mi caso particular, desde que yo llegué al caso, yo trabajé como trabajo todos los días, en beneficio de lograr el acceso a la parte que represento, que en este caso eran las víctimas del delito. Y no, a mí personalmente no me importó ni las cámaras, ni los comentarios, ni las entrevistas. Yo trabajé, me preparé, llegué tarde al caso, luego de haber ido ese caso hasta el Supremo, a ver un caso que sabía que era mediático, para lograr, mi objetivo fue lograr el acceso a la justicia a estas personas, que era quien yo me debía en ese momento.
y logramos salir La airosos. convicción, Claro. aunque se luchó. Se luchó pero sí crea una carga porque tú tienes unos ojos que de ordinario no te ven. Eso es un hecho cierto. Lo que pasa es que no podemos descansar en eso porque lo que es igual no es ventaja. Tanta presión tiene el fiscal o la fiscal que está atendiendo como el abogado o la abogada de defensa. Eso es un hecho cierto. Los compañeros Nevares tenían también la misma presión que teníamos los fiscales Jesús Torres, Manuel Santiago y yo, la misma. Y hablábamos y comentábamos. Evidentemente somos compañeros y atendíamos el caso con los medios. Si no hubiese habido medios, lo hubiésemos atendido igual. O sea que pues al final del día puedo entender la argumentación de la defensa, pero entiendo que no tiene los méritos desde mi punto de vista, ¿verdad? Para prevalecer de que se le ha violentado el debido proceso. Sí, para irse a los Federico. La realidad del caso es que tendría que suceder algo bien extraordinario para que ese panorama sea más fértil. No lo veo. Antes de entrar en Elvia, este próximo lunes 6 de julio continúa la selección del jurado. En el caso de Antonieshka Vilés, usted no va a poder ver esa parte como pasó en lo de Elvia, así es que usted sintoniza a la 1 día a día en Telemundo, que obviamente vamos a estar allí llevándoles toda la información. En el caso de Antonieshka va a ser lunes y martes, y obviamente Elvia Cabrera miércoles y viernes, si Dios lo permite. Y ya usted sabe que el próximo domingo pues tendremos un análisis sobre esto con los mejores recursos que hemos podido conseguir. Vamos con Elvia. Antes de entrar en los testimonios del día 15. A mí se me hace difícil, estoy hablándole aquí, ¿verdad? Recuerda, aquí tenemos límite, no hay límite de tiempo. Se me hace difícil, como sé que hay mucha gente que está viendo los procesos, por eso pregunto, el ver todo como si fuera una historia que se va contando, una secuencia, sino que, por ejemplo, en el día 15 del juicio contra Elvia Cabrera sientan al menor que resultó herido, que no, obviamente no podemos mencionar su nombre, no se acordaba de nada, no puso a nadie en la escena. Yo dije, esto se chavó aquí, Fiscalía se espatilló. Sí. Pero cuando sale la fiscal Silda Rubio, dice, no, este testimonio sí sirvió, porque valida tal testimonio. ¿Eso es algo que podemos explicar en Arroyo Habichuela? Claro que sí. Cuando la prueba el caso lo tiene que probar el fiscal o la fiscal, el Ministerio Público. Y la litigación conlleva también esa preparación de los testigos y cómo tú vas a presentar la prueba. Es como un libreto. Tú le vas a presentar la prueba desde lo primero que ocurrió hasta que concluyó, de una manera que ese juzgador, que en este caso es un jurado, son personas que no son conocedores del derecho, entiendan la prueba, entiendan el contexto, qué fue lo que sucedió, como si estuviesen viendo una película. Eso es en el mejor de los escenarios. Hay testimonios que corroboran una información, hay otros testimonios que van directamente, que son los testimonios sustantivos que identifican, yo vi, yo lo señalo, de hechos. Y hay otros testimonios que tal vez no le puedan dar tanto color o tanta sazón como decimos, pero sí son testimonios importantes en el sentido de que ubican, ponen un contexto, tiempo y espacio. Eso pasa. Lo que sucede es que hay algunos otros testimonios, también tengo que ser honesto, que realmente pudieran confundir o pudieran ser estipulados. Y si es un testimonio que tal vez pueda crear confusión, pues tú también tienes que ser, en el proceso de planificación, velar porque ese testigo realmente, si lo quiero, si no lo quiero, si me hace daño, si no me hace daño, si es un testigo que no me va a aportar más de que ya yo estoy tirando mi recital como Dios manda, pues esa planificación es importante. Recuerda que antes de que ese testigo se siente y antes de que estén bajo la regla, el fiscal tiene que preparar su prueba. Ya una vez están juramentados y están bajo la regla, ya no hay contacto.
pero es importante, es medular, porque tiempo que pasa, verdad que escapa. Eso es un hecho cierto. Y estos hechos también tienen un contexto de que la mayoría de los testigos son menores, se dio un contexto de noche, de un jangueo. En la totalidad de las circunstancias es entendible que se le olvide o que no pueda, o que haya recibido, ¿verdad?, por estas redes sociales que están por ahí, estas páginas, algún tipo de intimidación. Desconozco, estoy especulando, pero... No, eso lo quiero hablar, y no lo quiero interrumpir, pero quiero aprovecharlo para escuchar un pedacito del testimonio de ese menor con usted aquí. Vamos a escuchar un pedacito. Usted va a ese lugar, ¿qué es lo que usted hace? Lleva a la traje azul dándole puño a la espalda. ¿Quién era esa persona? No sé quién es. Después veo que Antonieshka la coge por el pelo. A Prat intentó acabar las manos a Antonieshka para que dejara de jalarle el pelo a Prat. ¿Dónde estaba Elvia, si usted lo sabe? No la vi. ¿Qué es lo próximo que usted recuerda con usted? Yo cojo a Prat en mis brazos. Como resultado de ese incidente, ¿qué le sucedió a usted? Me apuñalaron en la espalda. Le pregunto quién fue la persona que lo apuñaló a usted. No vi. Ahí me percato que tengo sangre porque siento la espalda mojada. ¿Cómo estaba Gabriela cuando usted la cogió en sus brazos? Sí, esa. Nos acompaña el licenciado Luis Valentín, que acaba de salir de fiscalía, por si la cara le es conocida. Yo no hubiera sentado a ese muchachito, Valentín. Yo lo digo con todo el respeto a la fiscalía. Yo no hubiera sentado a ese muchachito. Ese muchachito no pintó allí. Te voy a explicar. Mira, desde el principio que el caso está siendo investigado, siempre hubo una información de que había otra persona que también había sido agredida o potencialmente apuñalada. No sentarlo hubiese también levantado una sospecha, pero ven acá, aquí no le dieron a alguien, ¿y dónde está ese alguien? Claro, eso es por un lado. Yo no tengo contacto con el expediente, no pretendo tampoco pasar juicio valorativo por las compañeras, pero tomaron esa decisión y sí da un contexto de que ahí todo el mundo se estaba golpeando y es lo que básicamente, no lo vi, no sé quién me dio, bueno, fue en la espalda. Evidentemente hace sentido, si tú recibes una agresión en la espalda, con mucha probabilidad no vas a ver quién. Identificas a una persona de vestido azul. O sea, el contexto de lo que está narrando muy bien pudiera haber sido estipulado, puedo coincidir, pero también puede poner un contexto de que corrobore que estaba todo el mundo siendo agredido, que había una discusión que no sé ni quién, que yo la cojo porque está herida, que me agreden en la espalda, no veo quién. Por eso, si te fijas, no hay mayores personas o no hay una persona imputada por haberle apuñalado a él como una tentativa, porque se desconoce. Así que alguien. Pero también tengo que ser justo porque escuchando también a la distinguida compañera muy hábilmente, una persona de un vestido azul que nadie investigó, crea también ¿verdad? Un vacío, un charco, que es importante tener ambos contextos. Y si el tamaño, eso me imagino, yo quiero pensar, ¿verdad? Estoy hablando por mí, no por el licenciado, yo quiero pensar que en algún momento pues se va a dar la medida de las heridas de la herida de él y se comparará con la herida de la víctima para ver si fue ¿verdad? La misma arma. La pregunta de los 64,000, ¿se hizo ese examen? ¿Se hizo ese estudio, esa investigación? Eso es importante establecerlo porque comentarlo desde afuera sin tener todo lo que hay en ese expediente es mucho más sencillo, pero usted ha dado en el clavo, es importante. Pues yo te digo diafanamente, claro que es importante. Hay que ver si se hizo. Vamos a el testimonio porque se arregló la cosa, como decimos, ¿verdad? Se arregló la cosa y después de hacer llamadas, etcétera, Fiscalía sienta a Lismari Torres Rosario, la hermana de Gabriela Nicole Prats, víctima fatal en este caso, y su testimonio fue contundente. Vamos a escuchar un pedazo de ese testimonio y lo discutimos con el licenciado Luis Valentín. ¿Quiénes no se llevaban? Antonieshka y Gaba. Yo le pregunto a Fabiola
que si Miriam tenía algún tipo de problema porque estaba mirando raro. ¿Y se deciden ir a dónde? Hacia el desvío. Veo que Elvia Cabrera baja con Antiani del Liquor hacia el desvío. Ellas se pegan y preguntan qué había pasado. Ahí yo procedo a decirle a Gabriela, o sea, a Lela, que llamara a mami porque había llegado Elvia. Ahí Antiani me dice algo. ¿Qué le dice Antiani a usted? No lo recuerdo. Ella me dio un puño. Me agarró por el pelo. Gabriela Figueroa interviene. Ahí yo veo que Elvia estaba cerca de Antoneshka y vi que Elvia sacó algo de la cartera rápido y empujó como a Antoneshka, como si hiciera algo. Y ahí Antoneshka interviene con Lela, sacó algo de la cartera. ¿Con qué lo sacó? Con sus manos. ¿Qué hizo con eso que usted vio que sacó de la cartera cuando tenía la mano cerrada? Se la pegó a Antoneshka. ¿Usted se refiere? Como la encabulló en el pecho. Okay. ¿Y qué hizo Antoneshka con eso? Corrió hacia donde estaba Gabriela. ¿A qué Gabriela? Nicole, Lela. Ahí procede todo el mundo como a pelear. Antiani vuelve y me agarra. Vuelven y gritan como si hubiera pasado algo a Lela y tengan a gritar Lela, Lela. Y cuando pego a buscar por el piso, por todos lados, veo que a mami le estaban dando y a Gabriela. ¿Quién le estaba dando a Gabriela? Miriamni y Karen. ¿Dónde estaba Antoneshka? Al lado de Miriamni. ¿Haciendo qué? Dándole. ¿A quién? A Gabriela. ¿Qué hizo Antoneshka con el objeto que recibió de Elvia? No lo sé porque no la vi. ¿En qué momento usted vuelve a ver a su hermana Gabriela? Ya cuando estaba tirada en el piso. Le pregunto, ¿dónde estaba Antoneshka cuando usted se percata que su hermana está tirada en el piso? Ellas se echaron hacia atrás. Cuando usted dice ellas, ¿a quién usted se refiere? Antoneshka, Miriamni y Karel. Y usted le dijo a las damas y caballeros del jurado que Elvia pregunta que qué era lo que estaba pasando a Fabiola, Miriamni y Antoneshka, ¿correcto? Sí. Elvia no llegó en ese momento a agredir a nadie físicamente, ¿verdad que no? No. Y usted dice que en ese momento usted se encontraba cerca de Elvia y pudo percibir que Elvia sustrajo algo de su cartera, ¿correcto? Sí. Y que ese algo, usted está de acuerdo conmigo, que usted no se lo describe a las damas y caballeros del jurado, ¿verdad que no? No. Y que cuando Elvia hace el gesto, de hecho, usted le dice a las damas y caballeros del jurado que se lo pone por el pecho a Antoneshka, ¿correcto? Sí. Y le da como un empujón, como si fuera un empujón. Sí. Correcto. Pero tenía la mano cerrada, ¿verdad que sí? Sí. Y después inmediatamente usted le relata a las damas y caballeros del jurado que procede todo el mundo a pelear, ¿verdad que sí? Si esa fue su expresión. Sí. O sea que usted desconoce quién provocó que Lela cayera al piso, ¿correcto? Correcto. Lució Lismari, la hermanita de Gabriela Prats, muy segura físicamente. Yo sé que obviamente usted lo vio, lo vimos ahora, el pueblo la escuchó, pero yo la vi físicamente muy segura, muy serena. Pone a Elvia Cabrera sacando de la cartera un objeto. Antes que eso, da contexto de que aparentemente, según su testimonio, había ya una riña entre la coacusada Antoneshka Vilés y la que fue testigo, amiguita Gaba, y la víctima en este caso. O sea, ese contexto era necesario. Sí, porque te está poniendo cómo le está transmitiendo a este jurado cómo era ese ambiente y qué estaba pasando minutos antes de la lamentable y de la desgracia. Dio un contexto de que ya había una animosidad, que no se caían bien, que se estaban arreglando, preparando los pelos, preparando para algo que ya tú podías pensar. Una persona prudente y razonable, aquí iba a haber una pelea, aquí iba a haber un incidente. Y terminó con la lamentable muerte de Gabriela. La realidad del caso es que fue un testimonio, hoy fue un día para el Ministerio Público, con el mayor de los respetos, de menos a más. Fue un día en el sentido de que ubica a la acusada, la identifica, puede narrar con detalle, saca un objeto y hace el gesto.
y pone el contexto de cómo ya estaba ese ambiente y de lo que, acuérdate que ella estaba allí, los testigos no, y hay que transportarlos para que puedan ver la totalidad. Por eso es que el abogado siempre habla y el derecho de la totalidad, y hoy yo entiendo que esta testigo, la hermana, pudo lograrlo y pudo ser un testigo que se defendió muy bien, contestó bastante calmada, bastante... Y en el interrogatorio sí, fue firme. Fue firme. Lo que nosotros los abogados que litigamos, fue una testigo que se defendió muy bien en un contrainterrogatorio. Eso yo lo pude percibir. Fue una testigo que fue, a mi juicio, buena, muy buen testigo. Bueno, licenciado Luis Valentín, bienvenido. Otra vez a la práctica privada. Eso es así. Le auguro mucho éxito. Gracias. Porque usted es excelente, perdió, ¿verdad? El pueblo lamentablemente que busca justicia a un excelente fiscal, pero usted lo va a poder ver aquí, si Dios quiere, regularmente, Así en estaremos. día a día y también en el expediente. Así culmina el expediente de hoy. Los invito nuevamente a suscribirse a nuestro canal de YouTube Veo PR. Todos los domingos a partir de las 6 de la tarde tendremos un nuevo expediente y estaremos abriendo expedientes de archivo. Así es que buena semana y buenas noches.